En este video vamos a aprender cosas sobre cómo se compone nuestro planeta, específicamente el planeta Tierra, por si alguien tenía las dudas de en dónde se encuentra. Es el tercer planeta del sistema solar, por si acaso. El próximo video es sobre el sistema solar, así que no se apresuren por querer saber cosas sobre el sistema solar. Bueno, me gustaría partir este video con otro video que voy a poner, que es sobre habla del planeta Tierra. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. Muy bonitas palabras. Bueno, la Tierra comienza a formarse más o menos hace unos 4.500 millones de años. Intenten imaginarse ese número. Es un 4, un 5, un 0, un 0. Bueno, y 6 ceros más. Voy a intentar escribirlo eso en la pantalla. Tiene muchos años. Más o menos es la edad de que se cree. No, o sea, no es que se crea. De acuerdo a la evidencia científica, tenemos un número que corresponde a la edad de la Tierra, que son esta cantidad de años, 4.500 millones de años. Que hubo una... Bueno, no se sabe muy bien de dónde viene, hay varias hipótesis, pero había una nebulosa. Una nebulosa es básicamente un montón de polvo estelar que está flotando en el espacio, y este se comienza a juntar y a remolinar. Lo más seguro es que esa nebulosa viene de otra estrella anterior que era mucho más grande que el Sol y que explotó, terminó su periodo de vida, y todo ese material que explotó quedó volando formando la nebulosa, y luego comenzó a enfriarse esto durante muchos millones de años hasta la fecha que conocemos, o sea que le decimos que tiene el sistema solar. Y en esa fecha empiezan, o sea, hace 4.500 millones de años atrás, este polvo que estaba flotando se comienza a juntar al centro en una estrella que daría inicio al Sol que conocemos, que tenemos actualmente, con los elementos más abundantes. De hecho, el 97% más o menos de la masa de todo el sistema solar, de toda esa nube que había inicialmente, está en el Sol actualmente. Y se formó, ¿cierto?, hace toda esta cantidad de años que les digo. Y comenzaron a juntarse todos estos elementos que son más pesados cerca de la estrella, pero se mantuvieron lo suficientemente alejados como para no caer dentro de la estrella, ya que por gravedad deberían caer adentro. Y finalmente esto formó grandes rocas que se fueron juntando y juntando, y formó todos los planetas rocosos que tenemos actualmente. Son Venus, Mercurio. Bueno, Mercurio está más cerca del Sol, es el primero. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte al final, que es el que está más lejos. Entonces, como le estaba diciendo, la Tierra se formó con aquellos elementos que eran más pesados, que no llegaron a caerse al Sol, sino que quedaron dando vueltas por alrededor de este. El que más vamos a encontrar es el oxígeno. Y uno puede pensar, pero el oxígeno no es tan pesado. Y no, la verdad es que no lo es. Porque el oxígeno fue llegando después a la Tierra. Otro elemento que encontramos en grandes cantidades aquí en la Tierra es el silicio.
El silicio sí es mucho más parecido a un metal, pero tampoco a un metal. El segundo elemento más abundante en la Tierra es el aluminio. Y este sí es un metal que es muy fácil de encontrar. De hecho, casi toda la arena en el mundo, las piedras, todo está hecho de silicio con aluminio y fierro, que es el cuarto más abundante. Y ya después de eso las cantidades van siendo cada vez más pequeñas. De hecho, ya la cantidad de fierro que hay es bastante pequeña. Y ahora si vemos la cantidad de las proporciones que hay en la superficie de la Tierra, en la corteza terrestre, esto cambia un poquito, pero no mucho. Sigue siendo el oxígeno el más abundante, junto con el silicio, el aluminio y el fierro. Y el calcio. El calcio también es muy común en la superficie de la Tierra. Así que si alguna vez le dijeron que tienen que tomar leche para tener calcio, eso es mentira. Hay muchas verduras que tienen mucho más calcio que la leche, porque lo absorben directamente de la tierra. Y la tierra está llena de calcio y fierro. Y si le dijeron que hay que comer carne también para no tener anemia, eso también es mentira. Sí, nuestro cuerpo la absorbe mejor la que viene de la carne, pero también hay un montón de verduras y legumbres que tienen fierro, porque la absorben directamente de la tierra. Bueno, eso es cómo se compone nuestro planeta Tierra. Pero nuestro planeta, o lo que nosotros vamos a percibir de nuestro planeta, y cómo lo hemos podido estudiar, es de acuerdo a sus movimientos. Vamos a ver primero la dinámica del planeta Tierra. Cuando hablamos de dinámica, en general nos referimos a movimientos, cambios de posición. Recuerden que movimiento, eso, tenemos que tener un sistema de referencia. Entonces cada movimiento va a tener distintos sistemas de referencia. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros podamos ver de este movimiento de la Tierra, cómo lo podamos percibir, hay algunos que no los percibimos, le vamos a dar un nombre, va a tener una diferente importancia para nuestra vida. Vamos a partir primero con quizá uno de los dos más importantes. Entonces, uno de los movimientos más importantes va a ser el movimiento de la traslación. Traslación es casi un sinónimo de trasladarse o moverse de un punto a otro. Entonces, en el planeta Tierra, este movimiento lo vamos a ver que estamos dando continuamente vueltas al Sol. ¿Alguien sabe cuánto se demora la Tierra en darle una vuelta al Sol? Por lo general decimos que son 365 días. Ahora esto no es muy exacto, hay pocos minutos extras que hay que considerar, por eso existen, bueno, son minutos, son parte de hora. Como dice ahí, 365 días, 6 horas y 9 minutos. Al ir sumando toda esta cantidad de horas, ¿cierto? Después de un periodo de tiempo, forma un día más. Entonces por eso tenemos los años bisiestos. Y es para que no nos desfasemos con tanta vuelta al sol y cómo vamos contando nosotros los días. Bueno, la historia de por qué existe el calendario como existe actualmente, una historia, bueno, que se ha ido desarrollando durante muchos años. Incluso hay mucha gente que quiere cambiar el calendario que usamos actualmente. Pero con todo el tema de la globalización, eso es súper complicado. El segundo movimiento, que quizás sea el más importante para nosotros, o el que podemos apreciar de mejor forma, es la rotación. Y aquí el punto de referencia de este movimiento deja de ser el Sol y pasa a ser la misma Tierra. Entonces va a ser el eje de la Tierra. Si me paro, me dejan de ver, así que me voy a quedar sentado. Y comienzo a rotar, ¿ya? Eso es una rotación. En este caso, como tengo una silla que se mueve, el eje de rotación es ese como fierro que afirma la silla. Ahí está el eje. En el caso de la Tierra, el eje es imaginario, o sea, no hay un fierro que afirma la Tierra. Aunque en estos globos que hace años que no veo de estos globos que eran como juguetes, solían estar en las casas, el globo terrestre, el globo terráqueo, que tenía justamente estaba firmado desde 2 puntos y ahí lo podíamos hacer girar. Ese movimiento que podíamos hacer en los globos terráqueos es la rotación. Una rotación dura exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. O sea, casi un día. Las 24 horas que nosotros conocemos. Y por lo mismo hay que agregarle, bueno, hay que modificar un poco, por eso existen los horarios de verano,
Y bueno, hay un montón de cosas que hay que ir como ajustando. Nosotros no nos damos cuenta de esos problemas, por suerte. No hay que estar cambiando los relojes todos los días para que lleguemos a las 24 horas. Bueno, esos son los dos movimientos más conocidos que podemos apreciar de mejor forma. Después vamos a hablar un poco más de los fenómenos que ocurren, pero bueno, uno es la traslación. Nos da el fenómeno de los años nos ayuda a tener estaciones, y el movimiento de la rotación lo podemos observar como el día y la noche, lo cual nos va a dar, bueno, todo el ciclo del día y la noche y todo lo que eso conlleva. Bueno, después tenemos otros dos movimientos que son muy imperceptibles, sobre todo en la escala de vida humana, y son un poquito difíciles de entender. Entonces, primero hay que entender que el eje de la Tierra, voy a simbolizarlo con este lápiz, que también voy a estar rayando acá, así que no... la Tierra no se encuentra... Imaginemos que la cámara, lo que ustedes me están viendo, es el Sol. El eje de la Tierra no se encuentra de esta forma, así, perpendicular, sino que se encuentra como torcido. ¿Ya? Vamos a decir que tiene un eje que actualmente es como de 27 grados. Pero este eje puede ir cambiando. Y justamente ese pequeño cambio entre que el eje está más inclinado o menos inclinado de la Tierra, le vamos a llamar precesión. ¿Ya? Hay momentos en la historia de la Tierra que la precesión ha sido menor, por lo tanto no hay tanta diferencia entre el verano y el invierno de un hemisferio y el otro. O sea, es prácticamente todo el año, es como un otoño infinito o una primavera infinita. Durante muchos miles de años. Entonces la Tierra va a hacer este movimiento, mientras va girando también la rotación. Pero el movimiento de precesión, ese movimiento así, va a ocurrir cada 25.776 años. O sea, en una vida humana no nos damos ni cuenta. Aparte que esto también se va a ir modificando gracias a los terremotos. De hecho, el último gran terremoto que hubo acá en Chile hace como 5 años atrás, en la zona centro, movió el eje de la Tierra un par de grados. Y hubo otro terremoto en la misma fecha, no, hace como 5 años más, hace como 10 años atrás, un gran terremoto también en Japón, que fue cuando hubo este derrame nuclear, se rompió una planta nuclear, y el eje se movió más todavía. Entonces los movimientos de precesión, que es este movimiento del eje de la Tierra, van a ir cambiando de forma muy muy lenta. Ahí van a haber otros fenómenos que lo pueden modificar. Incluso la luna también afecta un poquito acá. Ya, por eso les puse esta flecha en que el eje de la Tierra se va a ir moviendo. Lo podemos ver desde arriba, desde abajo. El eje se mueve como el eje del eje, el punto central de la Tierra, el centro de la Tierra, que está ahí. Y este eje no se mueve solo, sino que va a haber un segundo movimiento que también es muy imperceptible, que se llama la nutación. Esto es un poquito difícil de explicar así como con simples palabras, porque para explicarlo bien tienen que usar unas fórmulas matemáticas. Pero imagínense un trompo. Creo que todo el mundo conoce el trompo acá en Chile, al menos los chilenos. Cuando uno tira un trompo y este se está girando y se mantiene de forma perpendicular al suelo. Pero cuando empieza a perder velocidad, se empieza a mover así. Ese movimiento así, mientras gira también, aquí no se nota tanto el giro del lápiz. A ver, tendré que ponerle una cosita. Y creo que se nota un poco más el giro. El trompo empieza a hacer algo así. ¿Ya? Y vamos a ver que como que sube, como que se inclina y baja, como que se inclina hacia arriba y va bajando. Ese movimiento como que sube y que baja, ya que hacen los trompos, imaginemos que el trompo esté flotando, va a ser un movimiento un poquito más exagerado. Eso se va a llamar nutación. Y ahí la Tierra lo hace y lo va a hacer en cada precesión, lo hace unas 1300 veces. ¿Ya? O sea, cada vez que sube y baja. Pero ese movimiento lo hace hacia arriba y después hacia abajo. O sea, ese movimiento durante cada vuelta lo hace unas 1300 veces. Ahora, ¿de qué forma influyen estos movimientos y por qué lo estoy mostrando acá? Es porque
como les dije en un momento, cuando la inclinación del eje se pone más perpendicular, más cercano a ser perpendicular al Sol, las estaciones son mucho menos fuertes. O sea, los veranos no son tan calurosos y los inviernos no son tan fríos. Eso va a ser básicamente uno de los principales efectos que tiene esto en el cambio climático. Ahora, el cambio climático que estamos experimentando actualmente no tiene nada que ver con la precesión ni con la nutación. Pero sí han habido eras glaciares en que se ha inclinado más de lo normal el planeta y toda una mitad del planeta queda congelada, mientras que la otra mitad no se alcanza a descongelar. Le llega más sol, pero no se alcanza a descongelar porque el hielo refleja la luz del sol y no alcanza a acumular calor. Así que se han producido un par de eras glaciares en el planeta debido a estos movimientos. De acuerdo a lo que se ha estudiado, hay más factores que influyen en una era glaciar, pero esto es uno de los tantos factores y por eso se los enseño. Bueno, como les dije, uno de los factores que podría modificar un poco el eje de la Tierra son los terremotos. Entonces hay que entender un poco cómo funcionan los terremotos, pero antes de llegar a los terremotos, les voy a explicar cómo se compone la Tierra, de qué está hecha la Tierra. Bueno, van a haber dos formas de describir la Tierra. Hay dos modelos, básicamente. El modelo geoquímico, se me perdió el mouse, ahí está. El modelo geoquímico y el modelo geodinámico. El modelo geoquímico, geo significa tierra y químico son los elementos de lo que está hecho. O sea, vamos a estudiarlo de acuerdo a la composición que tiene. Mientras que el geodinámico tiene que ver con cómo se comportan las capas. Por eso dice basado en la dinámica. La dinámica son movimientos, recuerden eso. Pero aquí nos estamos refiriendo a cómo se está comportando, cómo interactúa una capa con la otra. Más allá de qué están hechos. O sea, un modelo explica unas cosas, el otro modelo explica otras cosas. Entonces, a modo general vamos a encontrar tres grandes partes que componen a la Tierra. Uno que va a ser el manto. Perdón, vamos a partir desde arriba. Uno es la corteza o la litosfera, que va a ser donde nosotros estamos parados. Nosotros no nos encontramos en la Tierra, no estamos rodeados de tierra. Nosotros en verdad estamos en la atmósfera, estamos rodeados de aire. Pero si hacemos un túnel, vamos a entrar dentro de la corteza terrestre. De acuerdo a uno u otro modelo, vamos a decir que tiene determinados grosores. Pero en general vamos a ir más o menos desde lo más ancho, que decimos que son 100 kilómetros, aproximadamente 100 kilómetros de grosor, y las partes más delgadas que se encuentran en los fondos oceánicos, que van a ir más o menos a los 6 kilómetros. O sea, 6 kilómetros de grosor no parece mucho, pero es más de lo que hemos podido excavar, mucho más. Y la parte más gruesa son más o menos unos 100 kilómetros de grosor, que es mucho más de lo que hemos podido cavar en la existencia de la humanidad y con toda su tecnología. Luego, bueno, esa es la corteza, ¿cierto? Es lo que está más afuera. Luego de eso tenemos el manto, que dependiendo de un modelo u otro se va a definir de una forma o de otra. Ya los voy a explicar. Y por último dentro tenemos el núcleo, que también el núcleo es, de hecho, es como lo más grande. Si se fijan en los dibujos no están proporcionales a las distancias, por si acaso. Ya no le hagan caso como al tamaño que tienen estas cosas. Es mucho más grande el núcleo. De hecho, creo que es lo más masivo del planeta. Entonces, para explicar un poco entre un modelo y otro, el manto, en ambos casos, lo vamos a definir como un manto superior y un manto inferior. En el manto superior, de acuerdo al modelo geoquímico, vamos a encontrar muchos metales y no metales. En la parte superior, de acuerdo a la composición, entonces vamos a encontrar una mezcla de metales con no metales, principalmente calcio, aluminio, fierro. De acuerdo al modelo dinámico, la parte más superior del manto le decimos astenosfera. Y le vamos a decir así porque es la que se está como mezclando con la corteza. De ahí viene el magma, lo que sale de los volcanes y de las dorsales oceánicas.
por si acaso las dorsales anicas son lugares en que la corteza se está rompiendo y se separan entre ellas. Entonces ahí el magma sale y se empieza a formar nueva corteza. Esa corteza, ¿no es cierto?, viene de la astenosfera. Lo mismo los volcanes, todo el magma viene de la astenosfera. Sí, por eso lo definimos por cómo se comporta, porque es la que puede salir a la superficie. Luego del manto superior, abajo tenemos el manto inferior, de acuerdo al modelo geoquímico. Y este va a tener una composición mucho más metálica. Por eso lo diferenciamos del otro. Al ser más metálico va a ser mucho más denso y va a encontrarse casi en estado sólido. Una cosa que se me olvidó mencionar es que el manto superior se encuentra casi en estado líquido. Está como medio derretido, pero no se alcanza a transformar en un líquido completamente. Es cosa de ver las erupciones volcánicas, que hay muchos videos de eso en YouTube, para ver como la consistencia. Es como el manjar, la lava. De hecho, es muy muy similar a la viscosidad que tiene el manjar. No, es un sólido por si acaso, el manjar es un sólido, pero tiene una viscosidad que le da esa característica que todos conocemos y llamamos. No, mentira, a mí no me gusta. De acuerdo al modelo geodinámico, bajo de la astenosfera tenemos algo que se llama la mesósfera, que es básicamente lo mismo que el manto inferior. Y meso significa del medio, o sea, una esfera que se encuentra en medio, y en verdad esta parte no interactúa mucho. Lo que va a hacer básicamente es transferir energía térmica que se encuentra en el núcleo y la va a estar traspasando hacia la astenosfera. Pero más allá de eso, no hace nada, o sea, hace varias cosas, pero nada que vaya a destacar en esta ocasión. Luego tenemos, de acuerdo a la composición química, un núcleo externo y un núcleo interno, en el cual aquí también vamos a encontrar, esto va a estar hecho principalmente de metales, todo esto, todo el núcleo. Aquí en el núcleo externo, de hecho, vamos a encontrar muchos metales que son bastante pesados. Se cree que aquí hay mucho oro, plata, paladio, iridio y todos estos metales que están como abajo de la tabla periódica. Acá hay muchos elementos nucleares también, como el radio y el uranio. Y gracias a esto, que van a estar irradiando energía nuclear, que esto aumenta mucho su temperatura. Y por eso todo el interior de la Tierra está a muy altas temperaturas. Básicamente porque tenemos muchos elementos nucleares que van a estar haciendo mini explosiones nucleares, como mini bombas nucleares todo el tiempo. Y por último, voy al tiro a explicar el núcleo interno, que de acuerdo a las mediciones que se han hecho, debería estar hecho principalmente de níquel, cobalto y fierro, y que son justamente los elementos con los cuales nosotros construimos imanes actualmente. O sea, el núcleo de la Tierra, el núcleo interno, es básicamente un imán gigante. Pasando hacia el otro lado, que parece que me lo va a dar vuelta la imagen, tenemos la endosfera. Endo significa dentro o interno. Y el núcleo también lo vamos a separar entre núcleo externo e interno. El núcleo externo lo que hace, básicamente, como les dije, están todos estos metales que pueden emitir emisión radiactiva. Van a estar generando mucho calor y eso es básicamente su dinamismo. Y por último tenemos el núcleo interno, que como les dije también es una bola de metal que gracias a estas explosiones va a estar girando y gira muy rápido y está en un estado sólido. Lo que se me olvidó mencionar es que el núcleo externo está también en este estado medio viscoso, de acuerdo a lo que se ha medido. Ahora, ¿cómo podemos saber todo esto? Porque no podemos llegar al fondo de la Tierra, no podemos mirar esto directamente, sino que vamos a utilizar un fenómeno que es muy conocido acá en Chile y en todos los países del Pacífico, que se llaman los terremotos. Entonces, un fenómeno de los terremotos, o lo que origina los terremotos, va a ser el movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son trozos de la corteza. La corteza, como está recibiendo mucha energía todo el tiempo, se rompe, está rota y se sigue rompiendo y se va a seguir rompiendo. Y también se van generando nuevos trozos de corteza.
Y estos van a estar en constante movimiento. Entonces nunca... a ver, como les dije en un principio, el planeta Tierra se formó hace muchos años, ¿cierto? Cuando se fueron juntando muchos metales. Y ese proceso aún no termina. Todavía se está enfriando la Tierra. O sea, en el momento en que se termine de enfriar la Tierra, podríamos decir que el planeta está listo. Pero cuando eso ocurra ya... a ver, todos estos fenómenos de las placas tectónicas permiten que haya vida en la Tierra. Entonces, cuando se termine el proceso de enfriamiento de la Tierra, ya no va a poder haber seres vivos. Entonces, algo que hacen las placas tectónicas, aparte de moverse y producir terremotos, va a ser toda la geografía. O sea, todas las cordilleras que conocemos, los valles, todo eso es producto de la tectónica de placas. O el movimiento de las placas tectónicas. Producto del dinamismo del interior de la Tierra. Bueno, las placas pueden hacer prácticamente 4 movimientos. No, 3, porque uno pueden estar chocando. Entonces una placa se sube sobre la otra. Entonces esta se hunde. Y esto es lo que está ocurriendo acá en Chile. Tenemos la placa, como se ve aquí, la placa sudamericana. Es todo eso. Placa sudamericana. Que se alcanzan a ver ahí, la flechita está apuntando hacia allá. A cambiarle el color. La placa sudamericana que está apuntando hacia el oeste. Y la placa de Nazca que está empujando o ejerciendo fuerza hacia el este. Entonces estas dos están chocando. Y la placa sudamericana se está sobreponiendo sobre la placa de Nazca. O sea, está levantándose. Y todo lo que es el territorio sudamericano, se está levantando. Mientras que la placa de Nazca se va hundiendo. Y ahí se genera algo que se llama la fosa de Atacama. Aquí no sale, pero toda la costa chilena hay una depresión gigante en el océano que llamamos fosa de Atacama, que bueno, un hoyo bastante grande que se extiende ahí. Y el caso contrario ocurre al otro lado de esta compresión, ¿cierto? De este choque, que la placa sudamericana se va a estar levantando. Y es lo que va a formar la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa y toda la geografía que podemos ver, que aquí se ve la marca en rojo. Y todos esos son levantamientos de la Tierra. Lo mismo en todo el resto del mapa. O sea, en todas estas partes que se ven aquí en rojo es donde se está levantando la Tierra y donde vamos a encontrar principalmente muchos volcanes. Ya, en toda esta parte de acá, toda esta parte de acá. Estas islas que se encuentran aquí son todas islas volcánicas producto de este levantamiento de las placas tectónicas. Entonces, ¿cómo podemos saber tantas cosas sobre el interior del planeta Tierra? Ya sabemos que es gracias a los terremotos. Los terremotos son producidos gracias al movimiento de las placas tectónicas. Primero veamos los sismos en general. Un sismo va a ser una liberación de energía. Cada vez que las placas están chocando o se están moviendo, se pueden también estar moviendo así de esta forma, o sea, como deslizándose. Voy a buscar un ejemplo aquí en el mapa. Por ejemplo, aquí la placa de Nazca que se está moviendo hacia el este. Tenemos la placa antártica que se mueve hacia el oeste. O sea, en ese lugar las placas no están chocando, no están como una subiéndose encima de la otra o se están separando, sino que están moviéndose como una al lado de la otra. Eso también genera sismos, pero de muy poca intensidad, pero son muy constantes. Entonces los sismos van a ser una acumulación de energía de estos choques o estos roces entre las placas tectónicas y que en algún momento, en algún lugar, se quiebra o hay alguna especie de movimiento que le vamos a llamar el hipocentro. O sea, va a ser un lugar dentro de la corteza terrestre en que se rompe un trozo de la Tierra. Justamente encima de este punto, en la superficie, vamos a decir que se encuentra el epicentro. ¿Por qué lo buscamos este punto? Porque así podemos tener una referencia nosotros que existimos en la superficie de la Tierra de dónde se produjo este sismo. Entonces, por lo general en las noticias, cuando hay un sismo, un terremoto muy grande, dicen el epicentro fue a tantos kilómetros de alguna ciudad o de algún poblado. Y después dicen, y se produjo a, no sé, a 100 metros de profundidad. Y eso es para referirse al hipocentro, la profundidad. Entonces, supongamos que ocurrió, no sé, a 30 kilómetros al sur de Calama.
Entonces eso quiere decir que aquí está Calama, que en Calama no hay tantos árboles. 30 kilómetros al sur está el epicentro. ¿Ya? Eso se refiere cuando nos dicen en las noticias esa información. La gracia de los sismos es que liberan mucha energía. Y esta energía no solamente se va a mover por la corteza. Ahorita, el colorcito. Se va a mover en forma, son ondas que se van a estar moviendo por dentro de la corteza, por la superficie, que cuando son muy fuertes nosotros podemos sentir en nuestros pies, si es que estamos quietos y no nos asustamos, pero podemos sentir en nuestros pies unas pequeñas olitas que pasan por el piso. Pero lo importante es que este sismo también se propaga en todas direcciones. Entonces también se va a propagar hacia abajo, hacia adentro de la Tierra. Y el mundo nosotros actualmente lo tenemos lleno de sismógrafos, lleno de estas máquinas que nos permiten medir en qué lugar se están produciendo los sismos. Entonces cuando se produce un sismo muy grande, supongamos que tiembla aquí en Antofagasta y en media hora más se siente al otro lado del planeta. No recuerdo exactamente a qué velocidad viaja, así que estoy quizás exagerando el número, creo que es menos tiempo el que pasa. No recuerdo exactamente. Entonces, supongamos que en media hora más se percibe ese mismo sismo, pero en Japón. Y como se va a percibir a una menor intensidad, podemos medir exactamente cómo se está desplazando ese sismo dentro del planeta Tierra. Entonces podemos saber si es que rebotó en algo o algo le cambió su dirección. Y por eso, gracias a esos cambios de dirección o a esos rebotes que tienen las ondas sísmicas dentro del planeta Tierra, es que podemos saber de qué está hecho. ¿Ya? Si nosotros, gracias a esta misma tecnología o este mismo entendimiento de las ondas sísmicas, podemos utilizar otras ondas, específicamente el sonido, para estudiar el interior de nuestro cuerpo. ¿Ya? Si alguien se ha hecho alguna vez ¿cómo se llama? Un escáner. Eso es lo que hacen, un ultrasonido que utilizan para ver a las guaguas cuando las mujeres están embarazadas. Eso es lo que hace emitir un ruido, y de acuerdo a cómo se reflejan esas ondas de ruido, de sonido, podemos saber qué es lo que hay adentro. Entonces nosotros no tenemos la tecnología suficiente como para enviar una onda tan fuerte hacia dentro de la Tierra y captarla nuevamente cuando rebota. Ocupamos las mismas ondas que nos da la energía, o sea, la naturaleza. Y gracias a esa información de cómo rebota la onda, y gracias a que tenemos también detectores literalmente por todo el mundo, es que podemos saber con mucha precisión de qué está hecho el interior de la Tierra, incluso a qué temperatura se encuentran esas sustancias. Hay un pequeño margen de error, porque claro, quizás en verdad hay otros minerales y eso quizás signifique que las cosas están a menor temperatura de la que creemos o a mayor temperatura de la que creemos. Pero es un pequeño margen de error que sabemos que existe. Sabemos que lo que entendemos actualmente, lo que le expliqué recién de estas cosas, de las esferas, esto puede que no sea muy exacto, ¿ya? Porque, como les digo, no podemos observar directamente. Tenemos que basar nuestra evidencia científica en base a la poca información que podemos rescatar de un fenómeno natural que son los sismos. Y bueno, y con eso entonces doy por finalizado este video. Nos vemos en el próximo. Recuerden donde pueden hacer sus preguntas, sus consultas. Bye bye.